Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a The Office Week. En minutos vamos a comenzar con nuestro taller Portafolio Inmobiliario Resiliente. Este taller está patrocinado por Newmark Knight Frank. Newmark Knight Frank es una de las empresas de asesoría inmobiliaria con mayor crecimiento este 2019. Te decimos por qué. Con más de 90 años de experiencia, Newmark Knight Frank ofrece estrategias inigualables para garantizar el éxito de nuestros clientes. Tenemos presencia en más de 58 países alrededor del mundo. Nuestros más de 18,000 profesionales atienden clientes en más de 480 oficinas a nivel mundial, generando $3.3 mil millones en ingresos globales. En el 2016 se consolida Newmark Knight Frank LATAM, teniendo presencia a la fecha en México, Costa Rica, Colombia y Panamá, así como en Puerto Rico, Brasil, Perú, Chile y Argentina. En solo 3 años, el equipo de colaboradores se hizo 10 veces más grande. Colaboramos con nuestros clientes en estas áreas. Ayudamos a nuestros clientes de forma integrada con nuestros diferentes servicios. Los llevamos de la mano y los apoyamos en todo el ciclo de la vida inmobiliaria. Este 2020, nuestros objetivos y los de nuestros clientes serán aún más grandes. Y estamos listos para alcanzarlos juntos. La gran mayoría de las compañías no estaban preparadas para un evento tal como el COVID. Lecciones aprendidas y cómo pueden estar mejor posicionados para cualquier contingencia en el futuro. Entender mejor su portafolio, cuáles son las oportunidades de mejora en términos de eficiencia y saber el costo de oportunidad sobre propiedades propias, compañías, han visto que no estaban diversificados en términos de su producción, distribución, etc. Es importante no poner todos sus huevos en una canasta. De esto desarrollará sobre nuestro taller y sus facilitadores son Sergio Pérez, Executive Managing Director de Global Corporate Service, Newmark Knight Frank, y Samuel Campos, Executive Managing Director Global Corporate Service, Newmark Knight Frank. Nos dejamos con ellos para comenzar con este taller. Muchísimas gracias. Hola, Samuel. Sergio, qué gusto saludarte. Tiempo de no verte. Pues aquí estamos. Vamos a platicar un poquito con la audiencia. Vamos a llevar este tema. Queremos llevarlo bastante ligero. Tenemos muchísimo material y les queremos pedir a la audiencia que nos vayan mandando las preguntas y estas las vamos a ir recopilando y al final vamos a ir abordándolas. Vamos, como les decía, a ir tema por tema y bueno, al final en este espacio podemos comentar todas las dudas adicionales, ¿no? ¿Por qué es necesario, Samuel, un portafolio que aguante contingencias de este tipo? Mira, déjame irme al origen primero de la palabra. Todo mundo habla de la resiliencia, todo mundo habla de ser resiliente, y si nos enfocamos al significado de la palabra, creo que podemos encontrar la respuesta o el inicio de la respuesta a este tema. La Academia Española de la Lengua define la resiliencia como la capacidad de adaptación que tiene un ser para enfrentarse a situaciones o entornos adversos. Entonces, creo que si hay alguna situación con un entorno adverso, es la que estamos viviendo ahora. Ser resiliente significa que podemos adaptarnos y superar este entorno negativo que estamos enfrentando y salir bien librados de toda la crisis en la que estamos inmersos en este momento. Yo creo que tu comentario es bastante exacto. Simplemente me gustaría abundar que esta coyuntura pues es histórica, ¿no? Hace 100 años no pasaba un evento de este tipo, pero tampoco es raro que el entorno mundial presente retos grandes, ¿no? Y esos retos son ya sea geográficos o son temas nacionales que están causados. En este caso es un tema de salud. Ha habido temas de salud muy connotados en regiones específicas,
pero ha habido muchos otros temas climatológicos, ha habido temas políticos, ha habido temas sociales que hacen que el portafolio tenga que tener una capacidad de reacción que normalmente no tienen, y en la mayor parte de los casos, en nuestra experiencia, las empresas no están preparadas para reaccionar, ¿no? Entonces, esto realmente es lo que le da fundamento a la plática el día de hoy, y lo que esperamos es dejarles algunas ideas para que puedan estar preparados, tanto para terminar de manejar esta coyuntura, como para manejar las coyunturas que puedan venir, ¿no? Y vamos arrancando con el material. Y empezamos. Perfecto. Bien lo mencionabas. Sí, bien lo mencionabas, Sergio. En el entorno que estamos viviendo, y si gustas poner la siguiente, nos enfrentamos a una tormenta perfecta. Como bien decías, una situación de salud como esta no se veía desde hace 100 años, pero adicional a esto, lo que estamos viendo es que el entorno además se enrareció con temas de guerras comerciales, eh, por supuesto la pandemia, y también empezamos a ver un reordenamiento comercial en el mundo, ¿no? Ya vimos el tema de Inglaterra saliéndose de la Unión Europea, renegociaciones de tratados, nuevos acuerdos comerciales. Entonces, todo este entorno, todas estas circunstancias nos llevan a entrar en esta espiral donde de repente ya no hay certeza, donde todo lo que tú tenías como tu día a día y tu normalidad ya no es. Y prácticamente se puede decir que todo esto cambió de un día para otro. La tormenta que estamos viendo, la tormenta perfecta de estos factores, literalmente paró las operaciones de manufactura, las operaciones de producción en general, la economía de todo el mundo, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, lo que era normal dejó de serlo. Por eso es importante entender la resiliencia. En este entorno cambiante, en este entorno adverso, la capacidad de sobrevivir, la capacidad que tenemos para adaptarnos, es la que nos va a dar esa ventaja sobre los otros portafolios, sobre los otros inversionistas y desarrolladores que no tengan la facilidad para adaptarse tan rápido, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hechos nos estuvieron metiendo de lleno en toda esta espiral? Bueno, lo primero, China detiene su operación industrial. Ahorita van a ver por qué es importante esto, pero el hecho de que China se detuviera completamente marcó un hito en la historia, les puedo decir con toda la certeza, un hito en la historia de la humanidad. También nos dimos cuenta que cambiaron las ciudades, cambiaron los países y la sociedad como tal cambiamos para adaptarnos a un nuevo estilo de vida al que no estábamos acostumbrados, que no conocíamos porque nadie había vivido esto. Bien decía Sergio, hace 100 años que no veíamos una situación así, y la realidad es que nadie de los que estamos aquí la intuyó, la vivió o tuvo referencia cercana siquiera de ella, ¿no? Aquí me gustaría abundar Sí. un poco, Sam. Y fíjate que lo importante es, obviamente todavía no hemos salido de esta, ¿no? Hay luz al final del túnel, hay temas que nos indican que estamos en la recta final, idealmente, pero tampoco tenemos la certeza de que vaya a ser la última ni la única, ojalá, ¿no? Que en esta escala, pero no tenemos ninguna certidumbre de que esto no se repita, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante lo que comentas. Esperemos que con esta magnitud, con esta gravedad, no tengamos ninguna otra, pero la gran lección es que tenemos que estar preparados. O sea, ya nuestra normalidad ya no es nuestra normalidad. Tenemos que estar listos para poder vivir en un entorno que puede cambiar de un día a otro. Por eso la importancia de la palabra resiliencia. Tenemos que generarnos la capacidad de adaptar nuestras formas de vida, nuestras formas de operar, las formas de mantener nuestros activos
para que en cualquier circunstancia de cambio extremo pueda reaccionarse de manera inmediata y podamos evitar pérdidas o pérdidas mayores, ¿sí? Tienes toda la razón, es algo que probablemente vuelva a pasar, pero tenemos que ya estar preparados para un cambio drástico si es que se da. Y yo creo que la palabra mágica es estar preparado, ¿no? Hay mucha polémica, está muy de moda el término nuevo normal, ¿no? Ese nuevo normal va a depender de muchas circunstancias, pero existe la muy alta posibilidad de que se regrese al normal, y no voy a entrar a ese tema porque no es el tema de la plática, pero regresemos al normal o regresemos al nuevo normal. Lo que sí es un hecho es que tenemos que estar preparados para el siguiente cambio. Y el siguiente cambio puede ser un tema regional, puede ser un tema global, puede ser un tema nacional, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya la nueva regla del juego es, tienes que estar listo para reaccionar de inmediato. Fíjense, les hablábamos de que China detuvo sus operaciones. Esta gráfica que ustedes ven representa el nivel de participación que tiene cada país en la proveeduría mundial. Para darles el contexto, lo que es Asia representa el 52% de la proveeduría mundial. Y dentro de ese 52%, vean el tamaño de China. China es el proveedor más grande del mundo. ¿Qué sucede cuando China se para? Pues que todas las cadenas productivas del mundo se ven interrumpidas. No hay un país, no hay una empresa que no se haya visto afectada porque China detuvo sus operaciones. Es impresionante la dependencia que el comercio mundial, que la producción mundial tiene con China. Y lógicamente, cuando vemos un fenómeno así, pues definitivamente todas las empresas resultan afectadas. Lo interesante es que así como hablamos de empresas afectadas, y más bien la palabra debería ser empresas impactadas. A todas las empresas, de una u otra forma, nos impactó que China parara su producción y de ahí venirnos en escala con el cierre o el paro de las diferentes industrias en los diferentes países. Pero dentro de todo esto, y podemos pasar a la siguiente, Sergio, por favor, dentro de todo esto, hubo industrias que se impactaron positivamente y hubo industrias que se impactaron negativamente. Aquí se podría decir que acaba siendo un juego de suma cero, donde lo que unos pierden, otros podrían ganar. Y vimos de manera casi inmediata que las actividades que se impactaron de manera positiva fueron el comercio electrónico, todos los que lo manejábamos de alguna forma incipiente, pues ahora nos volvimos asiduos usuarios del comercio electrónico, ya sea para pedir comida, ya sea para comprar víveres, ya sea para resurtir cualquier tipo de aditamento que quisiéramos. Nos volvimos todos mucho más cercanos al tema del comercio electrónico. Por consiguiente, pues es uno de los sectores que se vieron impactados de manera positiva. Y también eso nos dejó muchas lecciones. Ayer platicábamos, hay un dato interesantísimo. En Estados Unidos, el nivel de penetración que tenía el comercio electrónico era del 15%. Después de la pandemia, o bueno, en este transcurso de la pandemia, el nivel de penetración del comercio electrónico se subió a un 25%, ¿sí? Puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de qué tan grave consideremos la crisis que estamos viendo, pero dar un brinco de 10 puntos en un periodo de 2 meses, a mí me parece que es significativo. Probablemente alguien hubiera esperado un brinco mayor, sin embargo, para el volumen y el tamaño de la economía de Estados Unidos, me parece que es una cantidad en términos de dinero enorme. ¿Qué otras que por otra parte es esperanzador, ¿estarás de acuerdo? Porque quiere decir que todavía hay muy buena ventana para la gente que se dedica al retail en cuanto a que se regrese al hábito de compra tradicional. Por supuesto. Y fíjate que no solo eso, uno de los temas más
preocupantes cuando se detiene abruptamente la economía es cómo generar derrama, ¿sí? Si no hay derrama, empezamos a ver temas de conflictos serios porque la gente no tiene que comer, la gente no tiene con qué mantener a sus familias y eso puede desencadenar en otras cosas. Y sin embargo, cuando vemos que se incrementa este tipo de comercio, bueno, habla de que hay capacidad de generar derrama económica y hay capacidad de volver a redistribuir entre la sociedad la economía que tanto se necesita, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué otra actividad vimos que se impactó positivamente? Todas aquellas actividades que no necesitan o no requieren algún tipo de cercanía social, ¿sí? Lo estamos viviendo en este momento. Estamos teniendo un seminario donde habitualmente estaríamos todos en el mismo salón, estaríamos platicando Sergio y yo sentados uno al lado del otro y ustedes compartiendo el mismo espacio, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, podemos hacerlo vía remota. Sergio está en un país, yo estoy en otro, Laura, nuestra moderadora, está en otro, ustedes están en diferentes países, hemos visto gente de Costa Rica, de Argentina, de República Dominicana, de Panamá, etcétera. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados? Pues todas estas compañías que se dedican a hacer este tipo de plataformas. El valor accionario de Zoom se disparó de manera exponencial en cuanto comenzó la crisis fuerte por la pandemia. Otro tipo de plataformas, tipo GoToMeeting, Webex, etcétera, no han sido la excepción. Entonces, este tipo de actividades también fueron altamente beneficiadas por la crisis, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente, pero dentro de las más importantes que hemos detectado está la industria de la salud y la industria farmacéutica. En estos últimos 6 meses hemos visto que todas las industrias se han abocado a encontrar, unos por un lado, una vacuna, un remedio contra el COVID, y otros, por otro lado, a desarrollar instrumentos que permitan que las gentes que tienen la enfermedad, que ya detonaron síntomas, puedan salir de la enfermedad de una manera más tranquila. Y estamos hablando de empresas que se dedicaron a manufacturar mascarillas, respiradores artificiales, caretas, batas, equipos de seguridad, etcétera. Entonces, todo este tipo de industria también subió su valor y lograron impactos altamente positivos, ¿no? Temas biotecnología, equipos médicos, las farmacéuticas han visto un gran beneficio en todo esto, ¿no? Ciertamente, los fabricantes de equipos higiénicos también han visto una mejora sustancial en sus ventas, en sus ingresos. Y bueno, por el otro lado, tenemos la parte que fue impactada de una manera negativa, ¿sí? Actividades de bajos ingresos. ¿Y por qué actividades de bajos ingresos? Cuando una persona empieza a ver que viene una época de crisis y que viene una época donde va a ser difícil generar ingreso y vienen épocas, como se dice coloquialmente, de vacas flacas, lo primero que hace es restringir sus gastos en cosas que no son necesarias. Entonces, temas que habitualmente podrías comprar, lo dejas de hacer para enfocarte a lo que sea estrictamente necesario y lo que sea esencial para la supervivencia de tu familia, ¿sí? Entonces, ahí vemos que mucho del gasto se dejó de hacer y bueno, como un mecanismo natural de defensa y de protección ante la crisis que se veía venir, que se avisoraba, y ante la falta de recursos que podría esperarse como consecuencia de esa crisis. Contrario a lo que pasó con las industrias positivamente impactadas, también vimos que en este rubro se afectaron negativamente todos los sectores que tenían una fuerte cercanía social. Vuelvo al ejemplo en lo que estamos ahorita. Un seminario de este tipo hubiera generado una gran convención de personas en un punto determinado y ya no se dio. Temas como el turismo, tema como los viajes en avión,
Temas como los restaurantes literalmente tuvieron que cerrar sus puertas. Los restaurantes sobrevivieron a través de las plataformas tecnológicas que les permitieron preparar comida y venderla para llevar, ¿sí? Hacer servicios a domicilio. Pero sus instalaciones, y ha variado de país en país, pero la regla ha sido en general la misma, los restaurantes e instalaciones de gran relación social, salones de baile, cines, etcétera, boliches, han cerrado sus puertas. Ha sido una afectación tremenda. Se estaba estimando que más o menos entre el 10 y el 15% de las tiendas, de los locales en los centros comerciales ya no podrán reabrir sus puertas porque simplemente no sobrevivieron a este cierre de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es de las industrias que se vieron afectadas negativamente. Y finalmente, la más obvia de todas, las afectadas negativamente son aquellas que dependían de la proveeduría de China. Es algo natural. Si de repente tú necesitas cierta materia prima para finalizar tus productos y de un día para otro ya no la tienes, qué buen brete estás metido en ese momento, ¿no? ¿Qué vimos, qué sectores en específico vimos que se habían afectado? Varios. La gráfica que ustedes ven es una gráfica que a mí me gusta mucho porque nos muestra el nivel de integración que tenía China en las cadenas. Hola. Hola. ¿Me podrían confirmar si soy yo o si Samuel salió del aire? Samuel salió. Bueno, continúo yo en lo que regresa Samuel. ¿Qué es lo que viene pasando en cuanto a la integración de China con el mundo? Nos dimos a la tarea de investigar esta interacción y esta interacción de China, más allá de ser el principal fabricante del mundo, queríamos ver qué países y qué procesos dependían puntualmente del producto chino. Se tomó un estudio en el cual se hace un modelaje de reducir el 2% de las exportaciones chinas para identificar las industrias que se verían más afectadas. Y estas industrias que se verían más afectadas son las que podemos ver en pantalla, que es sumamente interesante. En la primer parte podemos ver los instrumentos de precisión y temas de metalmecánica. Después podemos ver industria automotriz, después equipos de comunicación, todo el tema eléctrico y todo el tema de plásticos. Estos son los sectores y en el rango que se ven afectados cuando se reduce la salida de productos chinos. Y hay casos muy interesantes, por ejemplo, en la parte química y petroquímica. Por ejemplo, el 80% de las medicinas que se producen en Estados Unidos traen un componente chino. La mayor parte, como comentaba Samuel hace un minuto, del equipo de seguridad que usa Estados Unidos como tapabocas, etcétera, se fabrica en China. Entonces, hay una dependencia que entra en temas de seguridad nacional al momento de concentrar la fabricación en China. ¿Y qué es lo que pasa? Como decía Samuel, China, más allá de ser la fábrica más grande del mundo, pues lo que se hizo ser para muchas de las empresas la gran concentración de manufactura y, como decimos por ahí coloquialmente, pues las grandes empresas pusieron, si no todos, la mayor parte de los huevos en la canasta china, ¿no? Lo cual generó riesgos que han sido sumamente caros. ¿Cuál es el impacto en billones de dólares de este 2%? Y aquí podemos verlo. Sergio, ¿me escuchas? Sí, ya te escuchamos perfecto, Samuel. Perdón, al parecer alguien invitó al señor Murphy aquí al evento.
y Murphy nos ha correspondido con su habitual manera de hacer las cosas. Abre tu cámara, Samuel, y te dejo para que continúes el tema. Gracias. Bueno, Murphy no se ha ido del todo, entonces no me permite abrir bien la cámara, pero les explico. Como bien decía Sergio ahorita, que mencionaba, la integración de las cadenas dependía muchísimo de China. Ahora, la UNCTAD, que es la parte de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, pudo hacer un análisis, se hizo unas estimaciones de qué sucedería si China bajaba en 2%, fíjense nada más el dato, 2%, que suena a algo mínimo. ¿Qué sucedería si China reducía en 2% su flujo de productos de proveeduría hacia el mundo? ¿Qué tanto se iba a afectar la economía por sector? Y aquí vemos los números donde realmente a mí me impactó mucho, por ejemplo, el tema del sector automotriz, que le afectaría en $7,000 millones, equipos de comunicación, $5,000 millones, maquinaria, $9,000 millones, y así instrumentos de precisión, $4,000 millones, en fin, y esto estamos hablando nada más de un 2%, ¿sí? Cuando esta cifra, imagínense, si la subimos a un 10%, un 12%, que aparentemente serán las estimaciones que salgan, pues tenemos que el golpe a la economía mundial ha sido terrible. Entonces, si pasamos a la siguiente, Sergio. Corrígeme si estoy mal, Samuel, pero yo estaba enterado de que solamente los fabricantes de equipo original, le hacen los ensambladores de autos en México, antes de la llegada de COVID a México, traían retrasos de entrega de automóviles de más de 3 meses por la falta de componentes chinos, ¿es correcto? Totalmente correcto, totalmente correcto. Sí, y luego, fíjate, eso van a venir más temas, pero se forma la bola de nieve que nadie quiere tener y sin embargo ya la tenemos encima, ¿no? ¿Qué ha sucedido a través de esto? Nosotros hemos hecho diversos tipos de análisis y lo que nos encontramos es que hay más de 1,200 empresas, no chinas, sino con presencia en China, que exportan o producen y surten al continente americano, ¿sí? Son 1,200 empresas que podrían perfectamente estar aprovechando los temas de la producción más cercana, ¿sí? Y esto solamente estamos hablando de 3 sectores, ¿sí? Estamos hablando del sector automotriz, maquinaria y equipo y químico farmacéutico. Entonces, imagínate si abrimos este abanico a más empresas, la cantidad de empresas potenciales que pueden venir al continente y producir desde aquí. Es una cantidad enorme de empresas y hay un gran ahí potencial para que se detonen también procesos de inversión extranjera en la región. Ahora, hace un momento hablábamos de las empresas que están siendo impactadas tanto positiva como negativamente. Hay más de 2,000 empresas en la región de Norteamérica que han sido impactadas en su cadena de proveeduría por todo lo que pasó en China. Y estamos hablando de las positivas, como son el e-commerce o salud, o de las que son negativamente impactadas y dependían del comercio, del suministro chino o de la cercanía social. Ahora, fíjate un dato también bien interesante. Estas empresas que mencionaba, las 1,200, son empresas, como te decía hace un momento, que tienen presencia en China, pero no son empresas chinas. Además, que las empresas que sí son chinas, que van a tener el grave riesgo de perder su mercado, su nicho en el que ya están establecidos, y van a tener que buscar también la opción de producir y poner instalaciones en el continente americano. Entonces, tenemos que tanto las empresas chinas como las empresas que producen en China van a estar buscando dónde instalarse en el continente. Y esto nos impacta en temas de oficinas, en temas de naves industriales, en temas de retail. Total, es una gran derrama la que vamos a ver como resultado de estas nuevas tendencias y de estos flujos de inversión que están buscando
el nearshoring, ¿sí? ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Y por ejemplo, hay empresas que tienen grandes portafolios y esos portafolios tienen que ver con la parte logística. Se estima que si las empresas de Norteamérica trajeran un 5%, y fíjate, tampoco es una gran cantidad, es un 5% de su inventario, lo trajeran al continente, nada más para tenerlo como inventario de seguridad, tendríamos que construir 100 millones de metros cuadrados de espacios industriales para almacenar ese 5% de inventario. Es una gran oportunidad de negocios y las personas que tienen ya sus portafolios dedicados a este tipo de sectores pueden aprovecharlo y pueden tomar ventaja de esto, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los procesos caben en la región. Tenemos una región muy noble desde Tierra del Fuego hasta Tijuana, donde podemos darle cabida a todos los procesos. Y ya podemos hablar de procesos altamente sofisticados y de procesos además intensivos en mano de obra. Entonces, hay una gran oportunidad aquí que también estamos viendo y parte de la resiliencia es eso, entender qué está pasando, adaptarte al cambio y tomar ventaja de esa situación. Entonces, aquí hay un tema que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes van a salir primero y cómo vamos a salir? ¿Sí? Nosotros estimamos que esto cambia dependiendo del país, se mueve diferente en Panamá, se mueve diferente en Colombia, en Costa Rica, en México, en Argentina, pero estimamos que saldrán primero, tendrán un pico todas las actividades de retail, y no hablo del sector alimentos porque ese afortunadamente con las plataformas digitales han logrado la mayor parte de ellos mantenerse a flote, pero segundo veremos que saldrán el tema de retail. Una vez que se empiecen a abrir los espacios, la gente regresará a las tiendas y esto viene a relación con el tema que manejamos también hace rato, ¿no? Ese 25% al que llegó el comercio electrónico en Estados Unidos, por otro lado también nos quiere decir que la gente no dejó de asistir al centro comercial o no dejó de asistir a la tienda o no perdió la oportunidad de ir a buscar sus alimentos o sus víveres en otro lado, ¿no? Entonces, seguidamente veremos que los restaurantes y las actividades de ocio se van a reactivar, seguiremos con los viajes y finalmente tendremos los hoteles ya entrando también en una franca recuperación. Creemos que todo esto va a entrar a una especie de nueva normalidad ya completa a finales de año o a principios del año siguiente. Una pregunta, Samuel. El tema de nearshoring o de esta gran oportunidad que viene después del gran cisma dado por esta coyuntura, ¿cuándo ves tú que empiece a darse el tema de la reubicación de procesos de manufactura de Asia a América o más cerca de su mercado final? ¿Cuándo ves este fenómeno pasar? Porque hoy día lo que hemos venido viendo es que hay industrias muy golpeadas, entonces ya no están buscando muchas industrias el ver cómo se hacen eficientes, sino están buscando primero cómo brincar el bache y después ya buscarán esta eficiencia. ¿Cuándo ves tú que puede empezar a pasar este fenómeno de nearshoring o de reshoring? Yo veo que las empresas van a empezar a buscar ávidamente ya las opciones reales de nearshoring a partir del cuarto trimestre de este año. Y te voy a decir por qué. Los que están en China apenas están empezando a poder salir, pero no tienen tampoco permitido viajar tan libremente como quisieran. Y los que estamos en este lado del continente, estamos en una fase donde todavía no podemos salir a hacer 100% actividades y seguimos encerrados y seguimos viviendo la cuarentena. Entonces, primero tenemos que tener una especie de normalidad en nuestra capacidad de movernos y a partir de ese momento empezarán a llegar estos potenciales inversionistas buscando opciones de nearshoring. Estimamos que será para el cuarto trimestre.
Sin embargo, mucho trabajo también se va a empezar a hacer vía correos electrónicos, vía videoconferencias, etcétera. Entonces, vemos que la parte fuerte será a finales de año. Y la otra parte tiene que ver, por ejemplo, con entradas en vigor de tratados de libre comercio. No quisiera hablar muy específico, por ejemplo, del nuevo TMEC entre México y Estados Unidos y Canadá, pero nos puede dar una pauta. Este tratado habla de periodos de desregulación de 5 a 7 años, ¿sí? Entonces, digamos que si no hubiera existido la pandemia, los procesos tardarían más o menos 2 a 3 años en empezar a llegar. Ahora, con el tema de la pandemia, los procesos van a empezar a llegar a partir de finales de año. Y, bueno, la gran ventaja que tenemos también es que ya muchos de los países del continente tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, tienen acuerdos comerciales con México o tienen acuerdos comerciales entre nosotros mismos, y eso va a permitir que los procesos de nearshoring, los procesos de llegadas de empresas, no necesariamente tengan que estar sujetos a una cierta geografía. No necesariamente tienen que estar en México, pueden estar perfectamente bien establecidos en Costa Rica, o en Colombia, o en Chile, o en Panamá. Entonces, la belleza de esto es que nos permite también una democratización de las inversiones hacia todo el resto del continente. Y a ver, yo lo veo de dos maneras, corrígeme si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, mejor dicho. Una, como que el mercado tiene que reactivarse para que los procesos de manufactura ya puedan buscar la oportunidad de ser más eficientes, ¿no? Por lo cual, a final de año, como comentas, puede ser muy razonable que empiece esta ola de esta nueva oportunidad. Y el segundo efecto que tú hablabas de esta tormenta perfecta es el tema arancelario. Y ese tema arancelario es algo que independientemente de la coyuntura de salud, es algo de lo que ya no nos salvamos mucho. O sea, esta guerra comercial, específicamente con China, coméntanos un poquito en cuanto a qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo Inglaterra, qué están haciendo otros países, y cómo juega esto para detonar esta gran oportunidad. Sí, mira, bueno, aquí tenemos un tema bien importante. El gran mercado del mundo es el mercado de Norteamérica y en específico el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Todo mundo quiere venderle al mercado de Estados Unidos. Recientemente con el crecimiento de China y con el surgimiento de todos estos millonarios se ha convertido en un mercado muy atractivo también para vender, pero históricamente y tradicionalmente el mercado más atractivo y al que todo el mundo aspiraba es al mercado de Estados Unidos. Ahora, cuando el presidente Trump llega y empieza a renegociar acuerdos y tratados y basa su renegociación en los temas de la balanza comercial, lo que él establece para poder balancear su déficit comercial es lo que él llama tarifas compensatorias y pone como justificación las amenazas a la seguridad nacional, ¿sí? Esta medida está sustentada en una sección de la ley de Estados Unidos que es la sección 232. Entonces, la famosa sección 232 le permite al presidente de Estados Unidos ponerle tarifas compensatorias a cualquier producto que él considere conveniente si es que se estima que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora, cuando se firman estos tratados comerciales entre México y Estados Unidos y Canadá, y ya es algo que pueden hacer, por ejemplo, Costa Rica o Colombia, el grupo de países de Centroamérica, es que una de las cláusulas que establece es que cuando Estados Unidos imponga tarifas compensatorias por temas de seguridad nacional, México, por ejemplo, no puede ser afectado por esas tarifas. En el tema automotriz, que es el más sensible dentro del tratado, México no está sujeto a tarifas compensatorias por la sección 232. En el resto de los productos se establece un plazo más o menos de 2 o 3 meses para que se pueda negociar el tema de saber si México es sujeto o no a esas tarifas compensatorias, pero teniendo un trato preferencial de país amigo, ¿no? Estas modificaciones creo que también deberían estar ya siendo consideradas y replanteadas por el acuerdo, por ejemplo, que tiene
los países de Centroamérica con Estados Unidos o el acuerdo que tiene Colombia con Estados Unidos, ¿no? Ese es otro factor que hace más interesante para las empresas dejar de producir en Asia y venir a producir al continente. Tenemos una certeza de que cuando el presidente en turno de Estados Unidos decida ponerle freno a algún producto por cuestiones de seguridad nacional, que todos sabemos lo que eso implica, no se ha afectado en su producción ni en su cadena de suministro, ¿no? Sergio, no se te escucha. Pensé que era yo y mi conexión, No, pero... perdón, aquí hay un tema técnico. La conclusión es que un portafolio resiliente es el que se acerca en su proceso de manufactura al mercado final. Y este mercado final ya no queda sujeto a temas de aranceles estando en Asia o en cualquier otro lugar lejano, ¿no? Y te diría, Sergio, por supuesto, tienes toda la razón en lo que dices, y lo acotaría un poquito más a decir, es aquel portafolio que puede administrar sus riesgos para no quedar inmerso en una problemática si es que esta se da. Entonces, administrar los riesgos tiene que ver con todo lo que dices, ¿no? No tener toda la planta productiva en un solo país o en una sola ubicación, sino poderla diversificar de acuerdo a una evaluación de riesgo que se pueda manejar, ¿no? Antes se hablaba mucho de los procesos just in time, ahora una nueva frase de la normalidad es el just in case, ¿sí? Exacto, perfecto. Ahora, ¿por qué es importante el portafolio inmobiliario como tal en el desempeño de la empresa? El portafolio inmobiliario es muy curioso, pero ¿qué es lo que viene pasando? Lo que viene pasando es que, y más en nuestra región, en América Latina, se ve el bien raíz como un mal necesario. ¿Y por qué es un mal necesario? Las empresas terminan adaptándose a lo que se tiene, ¿no? Sin tener una dimensión clara de que el gasto en inmuebles es la segunda partida de gastos de la empresa y es el ingrediente y el insumo más importante en el desempeño de la empresa como tal. ¿A qué me refiero? Este 20% de gastos implica la atracción, retención de talento y productividad de la primer partida, y la primer partida es mano de obra. Tiene un impacto. Oye, para... ¿Sí? Perdón, una pregunta ahí. ¿Este 15 o 20% del gasto total de operación de la empresa funciona igual cuando hablas de corporativos y cuando hablas de industria? No, en las empresas de servicios es un porcentaje, de hecho, un poco más alto, y dependiendo del proceso de manufactura puede ser un poco más bajo, por lo que se lleva la parte de fabricación. Pero invariablemente va después quitando los procesos de manufactura al tema de mano de obra, ¿no? Ahora, lo que les comentaba es el ingrediente más importante para el desempeño de mi empresa. ¿Por qué es el ingrediente más importante? Uno, porque es el que tiene más injerencia en la atracción y retención de talento, es el que tiene más injerencia en el nivel de productividad de mi gente, es el que tiene más injerencia en la calidad del producto que yo fabrico, es el que tiene más injerencia en el tiempo de entrega de ese producto que yo fabrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el portafolio inmobiliario? El portafolio inmobiliario es la parte más subestimada de la administración de una empresa. Y es algo que, pues simplemente lo que nos da es un punto de oportunidad brutal al tomar control de él, ¿no? ¿Cuál es la actualidad de los portafolios? Lo que decía, es un mal necesario, ¿no? Los únicos que le ponen cuidado realmente, en términos generales, son los que están encargados del tema de retail. En el tema de retail sí se busca con un poco más de cuidado estar cerca del mercado objetivo, pero todos los demás inmuebles, hasta de esos portafolios, no se les da mucha importancia. Lo que platicaba, las empresas se adaptan a los inmuebles y no se
escogen los inmuebles como un insumo estratégico para las empresas. ¿Qué quiere decir? Si hay espacio en la planta, crezco. Si hay espacio en la oficina, crezco. Si necesito meter más gente a la oficina, me aprieto o tal vez tomo un espacio al lado, pero no es un análisis estratégico que realmente tome todos los ingredientes para aumentar la productividad de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que... Oye, Sergio, sí, perdón, ¿esto tú lo ves como una generalidad en todas las industrias? ¿O hay algún sector que tú digas, este tiene una cultura inmobiliaria mucho más avanzada y una planeación estratégica más adelantada? ¿O en tu experiencia lo ves como desde las más grandes hasta las más pequeñas no tienen un control efectivo de su portafolio? mira, te puedo decir, las empresas que tienen sus bienes raíces centralizados tienen un mejor control, ¿ok? No obstante, hasta esas empresas en América Latina tienen un reto muy grande porque, no obstante, tienen otras regiones mucho mejor controladas. América Latina tienen huecos importantes. Ahora, las empresas latinoamericanas en términos generales tienen muy poco control del portafolio inmobiliario, lo cual da un punto de oportunidad bastante importante. Hay cosas bastante básicas, ¿no? Como por ejemplo, procesos de estandarización, ¿no? ¿Cuántos metros debo de tener por persona? ¿Cuántos metros cúbicos por pallet? Temas de capacidad de manufactura. Hay poca estandarización, empezando por cualquiera de estos rubros, y que es el ingrediente básico para poder tener orden, ¿no? en mi portafolio inmobiliario. Y más allá de eso, en muchos de los casos ni siquiera hay una visibilidad clara de lo que se tiene. ¿Y qué es lo que termina pasando? Si no sé lo que tengo, pues no sé ni siquiera con qué canicas puedo contar. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de coyunturas? Y me regreso al portafolio resiliente. Hoy día llega el CFO, dada la coyuntura, y voltea con el responsable del área inmobiliaria, que a veces el tesorero, a veces recursos humanos, si es una empresa más sofisticada, es el responsable de bienes raíces, y voltea y le dice, oye, necesitamos bajar para los próximos 6 meses los gastos de operación en tantos millones de dólares. Y eso es así porque así tiene que ser, porque eso es lo que requiere la empresa para mantenerse en números negros. Y necesito recuperar de inactivos tantos millones en valor. Y necesito que me des un plan, y ese plan lo quiero ver en 2 o 3 semanas, para que me digas cómo lo vas a hacer. ¿Qué es lo que terminan haciendo las áreas que llevan esta responsabilidad? Que la mayoría, repito, no tienen un control cerrado de lo que se tiene, no tienen un control cerrado de lo que se gasta, no tienen un control cerrado de lo que vale este portafolio, terminan tomando decisiones en las rodillas. Y esas decisiones en las rodillas, pues, ¿qué es lo que pasa? Terminan siendo decisiones que son reactivas, son erróneas y son muy tardías, lo cual cuesta fortunas a las empresas, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo logro que mi portafolio inmobiliario sea resiliente? ¿Qué debo de hacer para que mi portafolio inmobiliario sea resiliente y aguante este tipo de vaivenes, ¿no? Yo creo que hay 2 palabras claves. Una palabra, la primera palabra es eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? Que yo tenga lo que necesito, ¿ok? Y flexibilidad. Flexibilidad, ¿qué quiere decir? Que yo pueda hacerlo crecer, reducirse y moverse conforme lo necesito. ¿Cómo creemos que se pueden ir logrando estos dos rubros? Y vamos a dar aquí ejemplos propios. Primero, en cuanto a la eficiencia, la primera parte es, yo no puedo tomar decisiones si no sé qué tengo. Entonces, la primera parte es tener mi información de portafolio actualizada. Es fundamental porque así por lo menos tengo visibilidad inicial de con qué canicas juego. ¿Cuántas veces te ha pasado, perdón que te interrumpa, cuántas veces te ha pasado que el dueño de la empresa ni siquiera sabe cuántos inmuebles tiene? Eso pasa, Samuel, en portafolios de empresas latinoamericanas y en portafolios de empresas transnacionales. Nos ha tocado hacer levantamientos en donde solo la unidad de negocios local tiene control
de los arrendamientos, por ejemplo, son un poco más difíciles de controlar, que se tienen en el portafolio porque se manejan de manera descentralizada con todo el descontrol que eso lleva. Te puedo decir que de los portafolios que nosotros manejamos en la región, que son muchos, al momento que llegamos, ordenados como debe de ser, tal vez un 5 o 6% de los portafolios. Es un problema bastante generalizado, ¿no? Para esta eficiencia, otro tema que es muy importante es el tema de establecer procesos y estándares. ¿Qué son procesos y estándares? ¿Quién puede rentar? ¿En qué rangos puedo rentar? ¿Cuánto rento y cómo rento? ¿Quién puede comprar? ¿En dónde puedo comprar? ¿Cómo lo pago y quién me lo analiza? ¿No? Entonces, esa es otra parte que hace que yo mantenga control y estándar en mi portafolio. Otro tema que es fundamental es tener una estrategia clara, y la estrategia clara es qué busco en ese portafolio. ¿Qué busco en cuanto a velocidad de mercado? Busco más flexibilidad que esa velocidad de mercado. Busco un gasto muy bajo o no me importa el gasto a cambio de poder tener una capacidad de reacción alta, etcétera. Se tiene que ver desde un punto de vista estratégico. Ya que tengo esa información, tengo que poder medir el desempeño en mi portafolio. El desempeño en mi portafolio es qué tanto me estoy apegando ya en la vida diaria de mi portafolio con las metas que yo establecí de manera estratégica y mantener esa visibilidad de lo que está pasando a los tomadores de decisiones. La parte inmobiliaria en las empresas más maduras del mundo, especialmente en las de servicios, el VP de bienes raíces tiene un lugar en el board y está al lado del VP de recursos humanos y del VP de ventas. ¿Por qué? Porque es el 20% de gasto, ¿no? Claro, eso es. O sea, si el 20% de tu gasto de operación es el inmueble, ¿cómo no lo tienes sentado ahí diciéndote cuál es la estrategia para hacer un portafolio eficiente? Exacto. ¿Y cómo voy a lograr las metas de mi empresa si uno de los ingredientes más importantes que le pegan en todo el desempeño no lo tengo totalmente a la vista y controlado, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo hacemos nosotros la administración de estos portafolios y la visualización, y vamos a dar aquí un poquito de ideas de qué es lo que le sugerimos a la audiencia. Primero, lo que decíamos, ¿no? Tener una foto muy clara de qué se tiene, en dónde se tiene, cuántos metros son, cuántas ubicaciones son, qué hay rentado, qué es propio, ¿no? Una vez que tengo ya la información ordenada... Sí, una pregunta, sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan fácil es que una empresa pueda llegar a estos niveles de detalles? Y si no es tan fácil, ¿cómo pueden hacerle para acceder a este nivel de detalle? Porque información es poder al final del día, ¿no? Y si tú no sabes lo que tienes, como bien mencionabas hace rato, pues vas a estar dando tumbos por ahí. Mira, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? La ruta corta y la ruta larga. La ruta larga es pues tratar de reinventar la rueda, tratar de jalar información con mucho sentido común y empezar a meterla excelazos, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor que puedo las cosas. La ruta corta es obtener información puntual que tiene un sentido claro en toma de decisiones. Nosotros normalmente como lo hacemos, es muy curioso, pero cuesta trabajo creer que hay empresas que, como bien decías hace un momento, ni siquiera saben lo que tienen ni en dónde están, porque dejan demasiado centralizada esta toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros recomendamos, que es lo que nosotros hacemos, es cruzar los datos de todo el área administrativa. El CFO y su equipo saben en dónde se paga. Todo el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos tiene los datos de en dónde está la gente, qué puestos tiene y qué se paga. Todo el área, por ejemplo, de seguridad corporativa tiene contratos y tiene visibilidad de la gente. Y el área de seguros a quien reporte, cruzando esa información con las diferentes bases de datos, se sacan conclusiones muy interesantes para partir del portafolio inicialmente y después ya irse a depurarlo, ¿no? Como todo en la vida, si yo puedo tener un control cerrado del 80%, del 80% de mi portafolio, la gran parte del valor está ahí y tal vez el otro 20% sean muchas propiedades remotas que no tienen un impacto mayor en
en el desempeño de mi empresa, ¿no? Haces tu Entonces, Pareto. haces un Pareto y el Pareto funciona a reserva, obviamente, de seguir avanzando y seguir depurando este portafolio, ¿no? Una vez que se tiene el portafolio, es bien importante identificar en dónde están los puntos de oportunidad. En este ejemplo, podemos ver que hay un punto de oportunidad muy puntual en el tema de eficiencia del portafolio. Y me voy a ir rápido en respeto al tiempo para dejar espacio a las preguntas. ¿Cuál es el tema de eficiencia del portafolio? Aquí podemos ver dos temas, que son dos temas que recomendamos que la audiencia analice a profundidad. Una es la vacancia, que es el espacio que yo tengo desocupado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un centro de distribución, los metros que no utilizo. Si yo tengo un espacio de manufactura, la capacidad ociosa que tengo en ese espacio de manufactura. Si yo tengo un espacio de oficinas, las sillas que tengo vacías. Y después el tema de eficiencia. El tema de eficiencia es los metros que yo utilizo para la unidad de cada uso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos metros por persona? ¿Cuántos metros por pallet? ¿No? Y la capacidad productiva que yo tengo en plantas. Ese es el tema de eficiencia. Y esos dos nos dan una foto muy clara de qué tanto dinero estoy desperdiciando allá afuera o qué también lo estoy utilizando, ¿no? Aquí podemos ver en este ejemplo que hay 5 sitios en el cual traigo 10,000 metros desperdiciados que tienen un valor de $4 millones, que me está solamente en el tema de oficinas, sí. En este portafolio, a lo largo de todas las propiedades, se suman 10,000 metros que no se están ocupando y eso representa $4 millones anuales de gasto literalmente desperdiciado o tirado por parte de la empresa. Así es, y la mayor parte de las empresas tienen este tipo de espacios. Ahora, ¿en dónde viene aquí una oportunidad muy importante? Viene en que es todo otro tema, el tema del home office. Hoy día todas las empresas van a aumentar su uso del home office. No me atrevo a decir que va a ser generalizado el irse a la casa a trabajar, pero lo que sí es un hecho es que el home office se va a utilizar más. Ese es un ejemplo puntual. ¿Qué es lo que pasa al utilizarse más el home office? Se va a reducir la huella de las oficinas. El reducir la huella de las oficinas, más allá de esta coyuntura en la cual vamos a regresar en baja densidad, claro, va a hacer que se requieran menos metros de oficinas y esto nos va a generar vacíos. Tenemos que tener la capacidad muy puntual de poder medir estos vacíos y saber económicamente cuánto dinero tengo yo ahí, el cual puedo ir a recoger literal al tomar decisiones, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de lo que debo de analizar. Otro punto importante es mi huella. ¿Cómo se ve el tema de mis ubicaciones contra la huella geográfica? Esto pasa muchísimo cuando tengo un crecimiento orgánico desorganizado, que lo lleva normalmente la unidad de negocio local o cuando puntualmente compro una empresa y esa empresa tiene algunos sitios en donde tiene ubicaciones en la misma ciudad que yo. ¿Qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que en un radio relativamente pequeño tengo ubicaciones que tienen la misma función y esa duplicidad me genera gastos altísimos, ¿no? Entonces, sí hay que tener una referencia geográfica y de ocupación aunada a los gastos que tengo de operación en cada sitio para ver qué puedo consolidar. La consolidación por sí sola me da muchas oportunidades más allá del ahorro directo en rentas por eficiencia. Me quita todo el tema administrativo, me quita todo el tema de gastos de enlaces, me quita todo el gasto de transporte de gente, me reduce recepciones, etcétera, servicios, ¿no? Este es otro punto de oportunidad que hay que analizar. Lo que platicamos de la vacancia, ¿no? La vacancia en sillas, en este ejemplo, pues traemos es un portafolio grande, traemos 679 sillas vacías con 4.7 millones de desperdicio, ¿no? En un portafolio en el que yo pago 43 millones. Si te fijas, es un 10%. Y esto no es raro. Esto es un número que vemos en portafolios más o menos maduros y que se tiene que atacar porque es muchísimo dinero, ¿no? Y después nos vamos al tema de eficiencia de espacio. Y la eficiencia de espacio es cuántas personas tengo yo por silla
¿ok? Si no tengo espacios asignados una persona a una silla, y luego cuántos metros doy a cada persona. Esto puede haber todas las discusiones que se quieran en cuanto al tema cultural y que si en mi país se ocupan más metros por persona o no, pero la realidad es que tiene una implicación directa en los gastos de la empresa. Y esta implicación directa pues, es muy alta y tengo que verla y tengo que atacarla. Y lo que hacen las empresas más maduras en tema inmobiliario es que generan una estandarización. Y cuando se tiene una estandarización, la idea de que el que me den más metros me da más calidad de espacio, se hace un mito absoluto, porque la calidad de espacio se da más por temas de colaboración, más por temas de ergonomía, más por temas de wellness, que es temas de luz natural, temas de biofilia, etcétera, de calidad de vida que puedo lograr en densidades menores. Y de hecho, por ejemplo, el asunto de colaboración que les platicaba se tiene que dar así. Tendremos que estar muy, muy atentos a cómo se da este nuevo normal para ver si se regresa a las mismas densidades, pero sí es algo que hay que tener muy bien medido, ¿no? Por eso hablabas en un principio que uno de los graves problemas de los portafolios es la falta de estandarización, ¿no? De repente acabas teniendo portafolios de todos los colores, de todos los tipos de áreas, de todos los tipos de mobiliarios, y la gente no rinde lo que debería rendir. Eso por un lado, que es puntual, y el otro lado es, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a dejar a mi operación local a tomar decisiones, la estandarización de la calidad de los espacios no está ahí. Y a veces hay ahorros malentendidos. Cuando las empresas se van, por ejemplo, a operar en edificios B o C por ahorrar dinero a casas, aunque la renta me suena muy barata, el costo de ocupación se hace muy, muy alto. ¿Por qué? Olvídate ya de la parte de atracción, retención, talento y productividad. Simplemente el gasto eléctrico por meter mini splits y no aires centralizados, el gasto de seguridad, los pagos de estacionamientos adicionales, etcétera. Y los metros que ocupa la gente se incrementan exponencialmente porque los diseños arquitectónicos no están preparados para ello, ¿no? Entonces, por eso ese comentario inicial de establecer procesos y estándares para el manejo puntual del portafolio, ¿no? Una fruta bajita, como dicen los americanos, un low hanging fruit, es como estoy contra las rentas de mercado. Y ahorita este es un ejercicio bien válido porque, como tú decías, Samuel, los mercados se están moviendo. ¿Cuánto estoy pagando yo en mis espacios contra lo que paga ese mercado en particular? Este análisis es válido y es válido porque no obstante yo tenga plazos de vencimientos en un futuro tal vez no tan cercano, hay muchos mecanismos para poder yo meterme a ese valor de mercado por medio de hacer reengranajes de arrendamiento o cualquier otro tipo de mecánica que hace que yo baje mi costo inmediato al valor de mercado a cambio de darle ciertos beneficios al propietario, ¿no? Y esto es simplemente para ejecutarlo, pues hay que identificarlo y poner una estrategia, pero si yo no tengo visibilidad de esto, sigo tirando el dinero por ahí, ¿no? Y me parece, Sergio, ahí también un tema bien interesante. En los contratos de arrendamiento, cuando se dan, se establecen cláusulas de cómo incrementar anualmente la renta. Y me parece que un tema que se da, y tú eres el gran experto, es que a veces los incrementos pactados son mucho mayores que lo que incrementa el precio de mercado, ¿no? Entonces, al cabo de 5 años, tienes un contrato que es muchísimo más elevado que lo que el mercado está pagando por el mismo tipo de oficina, ¿no? Pasa muchas veces. Normalmente los contratos van con inflación, y es una buena mecánica y es lo que pasa normalmente, pero conforme pasan los años, la inflación no necesariamente se mueve con la oferta y demanda del mercado en particular. Por eso hay que hacer estas revisiones contra mercado periódicas para tratar de meternos. Ciertamente yo no voy a poder cambiar los términos de un mercado en muchos de los países y más los que nos permiten ir a arrendamientos de largo plazo de manera arbitraria diciendo ya te voy a pagar mercado, pero sí puedo negociar dándole ciertos beneficios al propietario a cambio de bajar ese gasto, lo cual me mejora el desempeño económico del sitio, ¿no? Claro. Una vez que se tiene estos puntos que son una muestra de lo que se puede analizar en el portafolio, lo que recomendamos es que se analicen desde un punto de vista estratégico los diferentes escenarios y las diferentes alternativas de lo que puedo hacer. ¿Cuáles pueden ser esas alternativas? Bueno, lo que platicábamos. ¿Qué tengo que renegociar para bajar costo?
qué puedo consolidar porque tengo en una zona geográfica cercana, qué puedo cambiar el estándar y reconfigurar, cuánto me cuesta hacerlo y qué impacto tiene en mi portafolio inmobiliario. Y una vez que se tiene visualizado eso, dimensionar el beneficio económico y el gasto. Cuando hago reconfiguraciones, cuando hago consolidaciones, cuando hago reubicaciones, normalmente tengo que hacer una inversión de capital. Y hay que ver cómo se mueve esa inversión de capital contra la baja de gastos operativos. Si hay una oportunidad de capitalización en mi portafolio, que es todo otro bicho, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hemos visto que empresas de muchos tipos, más que nada los que tienen operando muchos años, terminan en activos que hace muchos años eran activos que no tenían valor y conforme fueron creciendo las ciudades se los comen y termino con una planta manufacturera en la zona metropolitana de San Paulo, ¿no? O de Ciudad de México. Y ese proceso de manufactura, simplemente por no voltearlo a ver, traigo una pérdida por no utilizar en su mejor y más alto uso ese activo, que al final del día vale los millones que el mercado me está dispuesto a pagar por él, no lo que yo tengo en libros, más allá del proceso que yo tengo puesto en el sitio. Y esas oportunidades yo las pierdo, pues simplemente por no verlas, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que se justifica? Voltear a ver el sitio, ver cuánto vale, ver qué proceso tengo, cuánto me cuesta mover ese proceso y capitalizar el dinero de ese activo. Pero se sorprenderían de la cantidad de procesos industriales, especialmente que son los que tienen menos valor desde el punto de vista estratégico, inmobiliario, que ya siguen operando dentro de zonas conurbadas, en donde el valor ya es para otro uso, ya es para alta densidad de vivienda o de oficinas, y las empresas tienen y están sentados en millones y millones que ni siquiera se han dado cuenta que tienen, ¿no? Por eso al principio hablabas de la importancia de saber cuánto vale tu portafolio, pero no nada más de tener una valor de una propiedad industrial, sino de saber cuánto vale en el contexto del crecimiento que ha tenido el entorno y si ha ameritado un cambio de vocación que ya requiera otro tipo de actividad sobre ese inmueble, ¿no? Exactamente. Idealmente tengo que tener la capacidad de respuesta con la información que yo tengo en mi portafolio para poder ver de manera muy rápida todas estas alternativas. Como podemos aquí ver, aquí, por ejemplo, tengo 47 ubicaciones que están muy cerca geográficamente una que de la otra. Solo 5 que tengo analizadas me dan un beneficio casi de 5 millones de ahorros en gastos. Me permiten levantar $1 millón vendiendo uno de ellos. Tengo 35 ubicaciones que tienen o una subutilización clara o no están en su punto de mejor y más alto uso y puedo recoger $2.5 millones. ¿Y qué pasa con la que teníamos de 10,000 metros subocupados? Tengo $4 millones. Entonces, cuando regreso a la discusión del CFO, de me tienes que bajar X cantidad de gastos en los próximos 6 meses, tienes que levantar tal cantidad de dinero, en este ejemplo en particular, pues yo puedo levantar en los próximos 6 meses con una serie de decisiones, puedo bajar el tema de gastos aproximadamente $9 millones y levantar $3.5 millones en valor de activos subutilizados, ¿no? Entonces, ese es un portafolio resiliente, ese es un portafolio que me permite tomar decisiones y aportar realmente al desempeño de la empresa. Cuando tengo la información, cuando puedo reaccionar de manera adecuada a lo que va necesitando el mercado como tal, ¿no? Por supuesto. Ya que tengo visualizado, ahora sí que toda mi gama de alternativas, pues, ¿qué es lo que tengo que poder definir? Tengo que poder definir primero cuáles son mis acciones inmediatas, ¿no? Hay otro punto que ya obvié en respecto al tiempo, que es, por ejemplo, el gasto de operación. Si yo puedo llegar al nivel de poder tener visualizados mis gastos de operación contra lo que debe de estar pagando el mercado, puedo rápidamente hacer ajustes en mis contratos de servicios para tener ese gasto de manera inmediata. Y ese sí no me cuesta. Ese simplemente voy, renegocio y bajo gastos, ¿no? ¿Cuáles son las transacciones que me generan el mayor alto beneficio en el plazo inmediato, en el corto y en el mediano plazo? ¿Y cómo las voy a ir detonando? Ese es el nombre del juego. El nombre del juego es tomar el bien raíz y darle un manejo absolutamente estratégico para de ahí bajar al táctico. Y el táctico son las tareas que debo de ir implementando
para lograr ese resultado. Oye, ¿es un camino largo? Pues no tan largo, o sea, es un camino que hay que recorrer, como preguntaba Samuel. Hay la manera de averiguar y irme tropezando y hay la ruta corta, ¿no? Pero lo importante es yo poder obtener la información de mi portafolio, empezar ya, tratar de procesarlo de la mejor manera para poder empezar a tomar decisiones y mantenerlo de una manera adecuada para que esas decisiones puedan tener un impacto económico que sea relevante para la empresa, ¿no? Y el último punto, que es el tema de flexibilidad, este segundo ingrediente que es flexibilidad. ¿Cómo logro que mi portafolio sea flexible en términos generales? Pues primero, tener cláusulas en donde el mercado me lo permita, y aquí hay mucha variación en América Latina, de subarrendamiento. Esa cláusula es lo que nosotros llamamos la salida más barata, ¿no? ¿Por qué? Porque me comprometo un plazo largo, obtengo los beneficios de ese plazo largo, pero tengo el derecho de poderlo colocar en el mercado sin el impacto de una pena al momento de hacerlo, ¿no? El poder obtener plazos flexibles, eso me ayuda, tiene un cierto costo, pero me ayuda bastante. Las salidas anticipadas, nosotros, dependiendo lo que el cliente requiere, pero puede haber salidas anticipadas con pena y sin pena. Son más baratas las salidas con pena, porque las salidas con pena normalmente el propietario del edificio las ve poco probables. Si yo dejo una salida sin pena, lo que hacen es que cortan el plazo ahí y me cuesta un poco más. Obtener derechos de expansión y derechos de reducción son temas muy logrables y son temas que me pueden dar mucha flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que en el plazo del contrato, en los primeros 3 años, puedo moverme, crecer o reducirme un 10 o un 15%. Obviamente, mientras más grande el requerimiento, puedo obtener más flexibilidad de este tipo. Tanto, te decía, para crecer o reducirme, y esto me puede dar bastante oxígeno. Si yo junto estas cláusulas, por ejemplo, con subarrendamiento, pues puedo tener bastantes salidas, ¿no? Y en el tema de activos, el tener una visualización periódica del mejor y más alto uso de los activos propios para ver cuáles vale la pena, cuánto dinero tengo ahí y cuáles vale la pena desincorporar para obtener ese recurso, ¿no? ¿Cuáles son los que van a valer más normalmente en el portafolio? Los que están sujetos a cambio de vocación, en términos muy generales, ¿no? Perfecto. Y simplemente este slide nos habla de la flexibilidad que tengo yo en el portafolio, que tengo en largo plazo, que tengo en corto plazo y que tengo ya en vencimientos, que hay que contemplarlo a profundidad. Y con esto ya nos podríamos ir a preguntas a reserva de tus comentarios, Samuel. Lo que vería nada más como un poco de conclusión es, tienes que saber qué tienes para poder ser capaz de flexibilizarte y adaptarte a los cambios que vengan. Si no sabes qué tienes, cualquier estrategia va a ser, como bien decías, reactiva, errónea y cara sobre todo, ¿no? Exacto. Y simplemente yo abundaría tu comentario. Para saber qué tienes que darle la importancia que tiene. No se la estás regalando. Tienes que darle la importancia que tiene en el desempeño de tu empresa la parte inmobiliaria. Esa importancia la tiene de facto. Esa importancia no se la das. Tú le das la importancia al momento que la analizas, tomas decisiones sobre ella, pero de que tiene la implicación de gastos que platicamos, de que tiene la implicación en productividad que platicamos, es un hecho implacable, ¿no? Y cómo no, si representa la segunda partida de gastos después de nómina, es un error. El primer error estratégico es, como bien dices, no darle la importancia que amerita. Exactamente. Perfecto. Y con esto nos podemos abrir a preguntas. No sé si haya preguntas por ahí del público. Voy a cerrar la presentación. Ok. Samuel. Ahí Osvaldo Marchena pregunta, a la hora de decidir vender un activo o rentarlo, ¿qué se considera cuando el ciclo económico no va acorde con las expectativas? Mira,
Depende de tu urgencia, ¿no? O sea, el nombre del juego es costo-oportunidad. ¿Qué es costo-oportunidad? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Si ese dinero, al momento de estar en un mercado a la baja, vas a perder valor. Si el periodo en lo que baja ese valor y sube, el dinero que recojas en la venta al valor bajo, tienes dónde invertirlo y te da más rendimiento que la plusvalización al momento que regrese, véndelo a valor bajo, mételo a capital de trabajo y haz lo que produzca más. Ese es el tema de decisión. El tema de decisión, el punto de decisión es un punto de oportunidad. Y el punto de oportunidad es qué voy a hacer con ese dinero. Si ese dinero me va a permitir mantener mi empresa y salir de problemas que son más caros a lo que estoy perdiendo por vender a un precio bajo, es momento de vender y es momento de desincorporar. Si no tengo necesidades económicas o de flujo o opciones de inversión que me den más rendimiento que la plusvalización que yo le visualizo a ese inmueble al momento que regrese al mercado, me siento en él y me espero para que el valor del activo vuelva a subir. Al parecer es la única pregunta que hay. Al parecer saludos. fuimos muy claros, Sergio. No hemos dejado dudas. Creo que si quieres damos unos minutos a ver si alguien más tiene alguna otra duda. Otra misma pregunta de Luis Ramírez. En cuanto a nearshoring, ¿podríamos generalizar que es ese efecto incluso en países de Centroamérica y Sudamérica o eso va más enfocado a México? Yo creo que va enfocado a todo el continente y hablábamos hace un rato de los convenios bilaterales o multilaterales que ya tienen varios países del continente con Estados Unidos, ¿sí? Yo te diría que cualquiera que esté en posibilidades de surtir a Estados Unidos, cualquier país tiene una gran oportunidad de convertirse en receptor de empresas que buscan el nearshoring. Mencionábamos el acuerdo comercial que tiene Centroamérica con Estados Unidos, o el acuerdo que tiene Colombia, o, por ejemplo, los acuerdos mismos que tiene Chile. En fin, otro tema, por ejemplo, el mismo Mercosur, que también se basa mucho en proveeduría también que viene de China, no necesariamente para surtir al mercado americano, pero para surtir al Mercosur, que es un gran mercado, que tiene un gran potencial. Pueden llegar allí los procesos de nearshoring, lógicamente viéndose beneficiados Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y ojo, porque el nearshoring no solamente implica manufactura, ¿sí? Hemos visto procesos que tienen que ver con servicios compartidos y ahí, por ejemplo, Argentina y Uruguay han tenido un gran éxito, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de manufactura, hablamos de cualquier tipo de operación que esté realizándose en Asia que pueda ser implementada ahora desde el continente. Y otro punto, nomás agregando muy rápidamente, porque tenemos otra pregunta de Osvaldo Marchena, es el concepto de nearshoring es regresar y acercarte a tu mercado final. Hemos visto muchos procesos, por ejemplo, alimenticios, que están llegando a Centroamérica para atender todo el mercado centroamericano. Ese es un fenómeno que obviamente, como comenta Samuel, mayormente se va a dar de salida de empresas de China para atender el mercado norteamericano, pero hay mucho mercado en el cono sur, hay mucho mercado en toda la parte del Caribe, que va a haber procesos que regresen para atender esos mercados. Ya no digamos en la parte europea que no nos incumbe en esta plática, ¿no? Pero el tema de nearshoring es acercarme en el proceso al mercado final para bajar riesgos. Ese es realmente el nombre del juego. Y nuestra oportunidad como América Latina pues es la competitividad en costo de mano de obra, ¿no? Y los tratados comerciales van a definir factibilidad o no. Está preguntando Osvaldo Marchena, en América Latina, ¿cómo se podrá plantear la estandarización de los espacios? La estandarización de espacios, primero, creemos que es fundamental por principio de orden, por atracción, por retención, por muchas razones. Lo que nosotros hacemos es, primero,
tomamos mejores prácticas del mercado, y esas mejores prácticas del mercado, dependiendo de la industria en la que estás, sugerimos cuántos metros por persona, cuántas sillas por persona, el radio de escritorios asignados, no asignados, cuántos metros por pallet. Entonces tú te hacemos un comparativo del portafolio con el que operas contra lo que debes de ser. Y otro nivel que se puede hacer es tomando una muestra de tus operaciones, las más eficientes, para ver qué estándar traes. Y comparamos eso, y es una decisión de ustedes si se toma el estándar propio en esas operaciones que son ideales, el estándar de la mejor práctica o una mezcla tropicalizada. Pero definitivamente creemos que es algo que es sumamente importante para lograr eficiencia, porque si no, no puedo tener una medición de en dónde puedo ahorrar, en dónde estoy desperdiciando, en dónde tengo demasiado espacio, en dónde estoy apretado. Nos pregunta Adriana Vergara, ¿consideran que el TMEC puede favorecer que el nearshoring se desarrolle de una forma más armónica económicamente hablando? Mira, Adriana, es armónico porque los tiempos o los periodos de implementación son entre 5 y 7 años, pero en realidad es un golpe muy fuerte en temas de reordenamiento de mercado. Considera que el sector más importante del TMEC, que es el automotriz, las reglas de contenido regional o las reglas de origen marcaban que del valor de un vehículo, el 62.5% tenía que ser producido dentro de la región. Con las nuevas regulaciones, el contenido regional del vehículo se aumenta al 75%, ¿sí? Suena, 12.5% suena poco, pero en realidad es una gran cantidad de dinero y de productos los que se tienen que transferir de otros países hacia la región. En términos de dinero, te doy un ejemplo. China exporta en productos automotrices nada más a la región de Norteamérica aproximadamente 14,000 millones de dólares al año. El cambio de esta regla implica que 4,000 millones de dólares aproximadamente ahora tienen que ser producidos en la región de Norteamérica. ¿Qué implica? Por supuesto, muchas empresas llegando a la zona para tomar ese mercado. Perfecto. Pregunta Raúl Duarte. Después de esta contingencia, ¿consideras que se vuelve imperativo descentralizar los mercados e impulsar mercados de oficinas en ciudades medianas? Aquí hay como que varias preguntas en la misma. Primero, las ciudades medianas van a tener un impulso por el tema de oficinas, dependiendo su atractividad para el proceso que se genera en la oficina. ¿Qué quiere decir? Y voy a abordar la respuesta por varios lados. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay ciudades que son ciudades medianas que ofrecen un gran potencial para procesos de shared services y de back office, ¿ok? Eso es un mercado por sí solo en el tema de oficinas. Y esa demanda de oficina la detona la capacidad laboral de esas ciudades, que ya hay ciudades grandes muy maduras, ¿no? Como San José, Costa Rica, como otras en México, en donde ya el mercado se empieza a saturar y empiezan a detonarse submercados alrededor en ciudades medianas, como el caso de México, es el caso de Querétaro y muchas otras. Entonces, sí, no va más relacionado con el tema de regreso de procesos puntuales que pueden ser afectados por el tema de nearshoring, porque, por ejemplo, el tema de desarrollo de patentes, etcétera. El tema de investigación, en donde muchos de nuestros países han sido muy exitosos en traer esos procesos. Tiene que ver con la contingencia, sí, hasta cierto punto, porque todo el tema que impacta a China puntualmente va a ser un beneficio en que lleguen esos procesos. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, como reflejo al tema de esta coyuntura de salud, yo no lo veo de manera directa y la respuesta la va a determinar el cómo se termine de solucionar el tema de salud en el mundo. Y este tema de salud va a depender del nivel de interacción
que podamos tener al momento que se termine esta historia. ¿Qué quiere decir? Si se logra la cura o si se logra el ser inmunes, hablando de la mayor parte de la población mundial o por país, o la vacuna de manera muy rápida, eso nos va a llevar a un normal más rápido, no a un nuevo normal, a un normal más rápido. Si esto lleva mucho tiempo, eso va a llevar a un nuevo normal, y ese nuevo normal, si dura mucho y esta interacción no se puede regresar a un normal, va a generar que se detonen mercados en ciudades intermedias donde haya menor densidad poblacional. Esa sería mi respuesta en esas dos líneas. Como que tiene dos efectos en el punto de oficinas. Una es mano de obra, otra es interacción humana como reflejo del tema de salud que estamos viviendo. Perfecto. Nos pregunta Osvaldo, ¿cómo abordar a un grupo económico a analizar su portafolio inmobiliario si no cuenta con la sofisticación del concepto? Mira, grupo económico no entiendo muy bien la pregunta, porque hacer un análisis de portafolio de grupo económico sería más enfocado como un estudio de mercado. Una empresa, ¿no? Una empresa, exacto. Que tiene su portafolio, sí. Exacto. Yo creo que vale la pena, como en muchas cosas, acercarse a gente que lo ha hecho exitosamente. Hay dos maneras de hacerlo, y una es inventar la rueda, ¿no? Y la otra es ir a comprar una. Y sale más barato acercarse con gente que tiene la experiencia y que lo ha hecho. No quiere decir que no lo puedan hacer con recursos propios, lo que quiere decir es que es mucho más rápido y más barato hacerlo así. ¿Por qué es más barato? Porque todo el tiempo que yo pase en lo que desarrollo la base de datos, la pulo, la audito, las decisiones que dejo de tomar, si es un periodo que se extiende demasiado, me salen mucho más caras que el acercar a gente que domina el tema, ¿no? Claro, el costo de tu curva de aprendizaje lo matas cuando tienes un grupo que te pueda dar el apoyo y la consultoría de manera eficiente. Viene otra pregunta. ¿Ustedes ven Panamá siendo un hub regional, capitalizar esta tendencia? Sí, la realidad es que sí, y no lo vemos de ahorita con la cuestión del nearshoring. Lo venimos diciendo aproximadamente desde hace 2 años. Hemos ido varias veces a Panamá, hemos platicado con varios grupos de allá, vemos un gran potencial para hacer procesos de subensambles, picking, packing. El comercio del mundo pasa por Panamá, y que no se quede un mayor valor agregado en la zona me parece un gran desperdicio. Entonces, el potencial está, tienen la gente, tienen la infraestructura, es algo natural que Panamá se convierta en un hub regional. Exacto, yo creo que lo comentas puntualmente. El que Panamá sea un punto de tráfico es un desperdicio brutal. O sea, pasa buena parte del comercio mundial, y con un piquito que pueda rasguñar Panamá para hacer proceso, ensamble, valor agregado, puede ser un detonador económico súper importante para el país, y tiene todo ya pasa por ahí. Es simplemente juntar los ingredientes para sacar provecho de temas que se puedan manufacturar en sitio, ¿no? Y tenemos una última pregunta. El concepto, Samuel, de just in case, ¿ustedes lo ven como una variable a considerar de aquí en adelante en forma vital o como sugerencia? No, yo creo que se va a quedar. Lo mencionábamos en la plática. Se está generando una aversión al riesgo, y la gente ya entendió que poner todos los huevos en la misma canasta no funciona. Por muy barato que haya sido tu proveedor chino, el simple hecho de que te haya retrasado tus entregas de proveeduría 6 meses, 5 meses, ya mató cualquier ahorro que pudieras haber tenido en el pasado. Entonces, sí creo que las empresas van a empezar a considerar una separación en sus espacios de producción. Lo que se va a quedar en China lo producirán en China, y lo que viene para el continente creo que cada vez va a ser mayor la tendencia a hacerlo en el continente. Arrancará, me parece, con inventarios de seguridad, y es lo que hablábamos de ese 5% de inventario de seguridad just in case representa 100 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento. Entonces,
Sí creo que se queda, porque la aversión al riesgo está tomando una fuerza muy, muy grande y no es de gratis. La experiencia nos mostró en estos meses que tiene que planearse bien y, sobre todo, diversificar el riesgo. Y yo creo que con esto, Sam, estamos ya en tiempo. Nada más agradecerle a la audiencia el estar con nosotros y a ti el apoyo. Samuel, Gracias, Sergio, Sergio, un placer platicar contigo. muy interesante el taller. A ustedes los esperamos mañana en una jornada que se orientará hacia gerenciamiento de proyectos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, hasta luego.